Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 12 de julio, viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes continuamos la lectura del libro del profeta Oseas. Leemos el capítulo 14, versículos 2 al 10. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solamente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré, aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como el ciprés verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio que comprenda estas cosas, y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Las palabras que leemos el día de hoy en el profeta Oseas nos recuerdan una realidad tan profunda y tan sencilla. ¿Qué necesito para alcanzar la misericordia de Dios? Arrepentirme, convertirme, pedir perdón. Nada más. Y esto es verdaderamente profundo y verdaderamente tremendo. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios está a nuestro alcance y solo depende de mi decisión. Mi decisión de pedir perdón a Dios. ¿Por qué digo que esto es tan profundo? Bueno, mira cómo funciona la justicia humana. La justicia humana implica siempre el resarcimiento o la pena que debo cumplir. Si yo he cometido un delito contra la justicia humana, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Pagar por mi delito. El Señor no nos habla aquí de ese pago del delito que deberíamos realizar. Por tanto, su justicia, ¿en qué se basa? En ese amor misericordioso. Pero está condicionado, sí, condicionado a nuestra decisión de pedir perdón. Es absurdo cuando las personas quieren que la misericordia de Dios no tenga esta condición. Y es impresionante porque siendo tan sencillo, tan fácil lo que nos pide el Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir tu misericordia? Pídemela. Pídeme perdón. No, queremos que el perdón de Dios se dé a todos sin necesidad de esa conversión, sin necesidad de pedir perdón. Eso ya es absurdo. Eso ya es completamente absurdo. ¿Cuándo se da este pensamiento? Cuando tú escuchas a una persona que dice Dios es amor y perdona a todos. Y entonces todos se van a salvar.
Bueno, este pensamiento, que puede sonar tan lindo, tan bonito, no tiene en cuenta esta única condición que era tan sencilla de cumplir. Por supuesto que Dios está dispuesto a perdonar a todos. Por supuesto que Dios está siempre dispuesto a abrir sus brazos misericordiosos. Pero hay una sola condición: que yo pida perdón. Y eso implica que me arrepienta. Y lógicamente arrepentirme significa luchar para cambiar mi conducta, lo que es convertirse. No, yo no quiero esta condición. Hermano mío, si no la quieres, nadie te puede obligar. Fíjate cómo lo dice el profeta Oseas, porque es maravilloso. Israel, conviértete. Conviértete no a cualquier cosa, sino al Señor, al Dios tuyo. Es decir, dirige tu corazón hacia Él. Tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntense y acérquense al Señor para decirle que perdona nuestras maldades. Acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solamente te lo prometemos, porque el Señor ni siquiera nos está exigiendo que se muestre el cumplimiento. Yo me puedo acercar hoy a la confesión y pedir perdón de mis pecados. Eso implica ese propósito de enmienda, es decir, el deseo profundo de mi corazón de no volver a pecar. ¿Pero va a suceder eso? No lo sé, es la promesa que le estoy haciendo al Señor. Pero puede ser, como te ha pasado a ti, como me ha pasado a mí tantas veces, que volvemos a caer en ese mismo pecado en el cual no queríamos caer. Y nuestra promesa no se cumplió. Y sin embargo, volvemos a hacerla. ¿Por qué? Porque eso es lo único que nos pide el Señor, ese arrepentimiento que solamente le prometemos. Le prometemos en condición de ¿qué? De ya no buscar otra salvación que no venga del Señor, no confiar en nuestras propias fuerzas, no llamar Dios nuestro a quien es simplemente obra de nuestras manos, es decir, a todo lo que es un falso Dios. ¿Por qué? Porque solo en ti encuentra piedad el huérfano. Solo en Dios encontramos la verdadera misericordia. ¿Qué dice el Señor? Los voy a perdonar. Los voy a perdonar, perdonaré sus infidelidades y los amaré, no por mérito propio, aunque no lo merezcan. Tú y yo no merecemos el amor de Dios. Es Dios quien ha decidido amarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque a Él le ha dado la gana, porque a Él lo ha decidido, porque mi cólera se ha apartado. Seré para ellos como el rocío, y entonces florecerán. ¿Qué da la misericordia de Dios? Ese renacer, ese querer una nueva vida. Y fíjate cómo lo va mostrando con imágenes preciosas. Tendrá la fragancia de los cedros del Líbano, volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales. Es decir, ¿qué nos está diciendo el Señor? La misericordia que yo ofrezco es aquella que da verdadera vida. Ahí, en su misericordia, es donde voy a conseguir esa verdadera vida. Los he castigado. A Israel lo castigó, sí, pero también los voy a restaurar. El castigo del Señor no es un castigo de maldad, no es un castigo simplemente porque sí, simplemente para saciarse, sino que tiene una finalidad de poder alcanzar la conversión del corazón de la persona. Yo les voy a dar entonces esa gracia. Y fíjate cómo sigue diciendo cosas preciosas. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas. La sabiduría de alcanzar la misericordia de Dios de una manera tan sencilla, y a pesar de ser tan sencilla, muchos no la van a querer. Quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. Es decir, que si yo tengo un mínimo de sabiduría, ¿qué voy a hacer? Voy a confiar en los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque son rectos, porque me conducen a la vida. Pero en cambio, para los pecadores,
los mandamientos del Señor se vuelven tropiezo. Caen en ellos, tropiezan en ellos y caen. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que claro, los mandamientos tan simples del Señor se vuelven una forma de tropezar. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la misericordia de Dios? Pedir perdón. Y sin embargo son tantos los que en una simpleza y en una sabiduría tan grande no logran y caen en ellos. Fíjate además una última reflexión importantísima. Si el Señor no pone grandes condiciones, sino una condición tan simple, con ese deseo de perdonar, bueno, de ahí aprendemos nosotros dónde está el perdón. Por eso es que nuestro Señor nos va a decir, perdonen como el Padre perdona, es decir, con ese corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque yo decido perdonar. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, yo los envío como ovejas entre lobos. Sean, pues, precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que estamos leyendo en el Evangelio de San Mateo? Estamos leyendo ese envío de los 12 discípulos que ha escogido el Señor. De entre todos sus discípulos ha escogido a 12 y los ha enviado a predicar. Y les ha dado una serie de instrucciones. La primera de ellos, llevar efectivamente el Evangelio, el anuncio de la cercanía del reino de Dios, curar las enfermedades, expulsar a los demonios, no preocuparse de llevar grandes cosas. Y las instrucciones que leíamos ayer sobre cómo entrar a los hogares, cómo entrar a las ciudades y no preocuparse del juicio a aquellos que no reciban el mensaje del Señor. Y hoy día continuamos leyendo esas instrucciones que les está dando Jesús a sus discípulos. Yo los envío como ovejas entre lobos. Yo los envío como ovejas entre lobos, es decir, vayan con un corazón lleno de paz. Ya sabemos a dónde los estoy enviando, al mundo, que los va a querer acabar. Y las palabras que vienen ahora son tremendas. ¿Por qué? Porque son palabras que no parecen palabras de aliento. No parecen palabras de aliento diciéndole a los discípulos, tranquilos, los van a recibir bien y toda la gente se va a emocionar y van a gritar cuando los vean llegar. No, el Señor les está pintando una escena bastante dramática, bastante dura. Y primera cosa que tenemos que darnos cuenta es que esto es hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor no manipula. Cuando nosotros vemos a los líderes del mundo, a los líderes que quieren llevar a los demás, pero que lo hacen a través de manipulación, no vamos a ver un lenguaje claro y directo. No vamos a ver un lenguaje sincero como el que está usando Jesús. Y sin embargo, los discípulos han querido efectivamente cumplir la misión que Jesús les estaba enviando a hacer. ¿Cómo puede ser que su corazón se haya movido a cumplir la misión ante palabras tan duras como las que han escuchado? Porque aquel que los mandaba valía la pena hacerle caso.
porque hacerle caso a Jesús valía la pena. Y eso es lo que han conocido los apóstoles. Han conocido a Jesús y en su nombre están dispuestos a ir, incluso cuando escuchan con tanta radicalidad, con tanta sinceridad, con tanta verdad, las consecuencias de cumplir la misión a la cual se los envía. Los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes. ¿Qué significa ser precavidos? Significa estar con los ojos abiertos, saber cuál es el mundo. Sorprende a veces cuando nos enfrentamos al mundo y no parecemos estar precavidos. Cuando vemos cómo los que dicen creer en Dios caen en tantas mentiras del mundo. Pero todo el mundo piensa esto, pero todo el mundo dice esto, pero a mí una amiga me dijo, a mí un amigo me dijo, es que yo vi en un programa. Precavidos, con los ojos bien abiertos, sabiendo efectivamente ser astutos como se debe hacer para poder cumplir con esa prudencia y a la vez sencillos. Sencillos como las palomas. ¿Qué significa esa sencillez? No buscando la quinta pata al gato. No buscando la quinta pata al gato, no buscando, pero ¿y qué va a suceder? Sino que sencillo, tengo que ir a predicar, voy a predicar. Con esa precaución que tengo que tener, pero lógicamente con esa sencillez de corazón. Cuídense. ¿De quién? De la gente. Porque los llevarán a los tribunales. ¿Qué significa llevar a los tribunales? Significa acusarlos de falsas cosas. Es muy duro cuando te acusan de algo falso, sí, es muy duro. Tener que escuchar en la boca de otros acusaciones falsas. Yo he tenido que escuchar tantísimas. Tantas veces he escuchado acusaciones falsas. ¿Y qué hace uno? Nada. No, pero es que yo tengo que imponer la justicia. No, mi Señor ya me dijo que esto iba a ocurrir, que me iban a llevar a los tribunales, me iban a acusar falsamente, que nos van a azotar en las sinagogas, los van a hacer comparecer ante gobernadores y reyes, no por causa de la maldad que hagamos, sino por causa de Él. ¿Y qué sucederá entonces? Que vamos a dar testimonio ante el mundo y ante los paganos. ¿De quién? De Jesús. Vamos a testimoniar a Cristo. Vamos a testimoniar que Cristo está vivo, que ha resucitado y que su camino es el verdadero camino de la salvación. Y por eso nos dicen, no se preocupen cuando los enjuicien. No se preocupen por aquello que van a decir o el modo en que lo van a decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Padre los inspirará y hablará por ustedes. Es decir, vamos a tener la gracia de Dios si es que mi corazón está verdaderamente haciendo la obra del Señor. Van a ocurrir cosas terribles. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Sí, en el nombre del Señor, lamentablemente, muchas veces vamos a ver divisiones familiares. Y vamos a ver cómo la familia trata mal a uno que quiere seguir al Señor. Si quieres un ejemplo, solo anda a ver cómo muchas familias han tratado a sus hermanos, a sus hijos, cuando han decidido seguir la vocación a la cual el Señor los llama. A la vocación sacerdotal, a la vocación religiosa, a la vocación misionera, al estar comprometido en la parroquia, al estar comprometido con un movimiento, con un grupo, al decidirse incluso a la vocación matrimonial, porque no nos parece, no queremos. Y la guerra interna que se produce en las familias, los van a odiar por mi causa, pero el que persevera hasta el fin, ese se salvará. Pero ustedes no se llenen de desaliento. ¿Por qué? Porque la misión evangelizadora siempre continúa. Y esto es lo que quiere decir la última parte de lo que hemos leído. Cuando no los reciban en una ciudad o los persigan en una ciudad, vayan a otra.
Siempre habrá donde ir a evangelizar, siempre habrá efectivamente donde clamar y proclamar el Evangelio. La misión no se termina jamás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día y un feliz fin de semana para todos.